Muy buenas a todos. Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que están creados para que os sirvan de apoyo a las clases del máster en dirección de arte publicitaria relacionadas con la creación web utilizando WordPress. En este primer vídeo lo que vamos a hacer es hablar de la instalación de la máquina virtual, de la instalación de nuestro VirtualBox. Es algo que ya hemos realizado en las clases, pero como es un proceso nuevo para la gran mayoría de vosotros, pues este vídeo también va a registrar cómo sería todo el proceso para que cuando en vuestra casa queráis importar vuestra máquina virtual tengáis pues un lugar al que acudir para resolver vuestras dudas en tiempo real. Además de este vídeo tendremos un segundo vídeo que hablará de la instalación de WordPress. Nuevamente es algo que ya hemos realizado en las clases, pero como va a ocurrir con la máquina virtual, en cuanto estéis trabajando en vuestras casas con vuestros proyectos utilizando WordPress, pues puede que os venga bien recordar un poco cómo era el proceso de instalación, y este vídeo puede servir para que lo consultéis en caso de que tengáis algún tipo de problema. Y el último y tercer vídeo, que a priori se contempla como el material de apoyo, sería un vídeo en el que se realice la instalación de un plugin. En este caso será el plugin Metaslider, que se trata de un plugin para generar carruseles, ¿vale? En las clases también vimos la instalación de plugins, en concreto instalamos el Jetpack y bueno, vimos un poco muy por encima lo que nos podía aportar. Y en este caso, en el caso del vídeo, pues utilizaremos el Metaslider, puesto que es un elemento que parece ser que causa bastante interés entre todos vosotros, puesto que nos va a permitir crear los carruseles de imágenes. Lo primero que tenemos que hacer entonces es descargar e instalar nuestra máquina virtual. Recordemos que como en las clases no podemos realizar el proceso de subida de los ficheros por FTP a un servicio de alojamiento web, ni podemos trabajar de forma habitual con un servicio de alojamiento web externo, lo que estamos haciendo es utilizar una máquina virtual para emular todo este proceso que tendremos que llevar de creación de nuestra página web, desde la descarga del WordPress, la instalación y la subida a nuestro alojamiento contratado, a nuestro hosting web. Entonces, para eso tenemos la máquina virtual, que como ya sabéis no deja de ser una emulación de un equipo. Una máquina virtual lo que hace es emular un ordenador y se ejecuta dentro de vuestro ordenador. Entonces, bueno, pues existe un programa que es el VirtualBox, el que vamos a utilizar, que nos permite tener máquinas virtuales. Tenemos ya una máquina virtual preparada para utilizarla, que tiene el software necesario para las clases y para llevar a cabo con éxito nuestro proyecto web, que no deja de ser más que un sistema operativo, que en este caso es Debian, un servidor web para poder hacer las pruebas de nuestro WordPress, poder instalarlo, poder hacer las modificaciones que queramos, un servidor FTP junto con un cliente FTP para que podamos emular el proceso que sería de subir nuestra página web a la empresa de alojamiento. También tendríamos pues un navegador web para comprobar el resultado de nuestro trabajo, y un entorno de desarrollo que será el NetBeans, que lo vamos a utilizar en el último día para modificar el código de WordPress. Más bien que modificar, sino coger por ejemplo el tema de WordPress, duplicarlo y trabajar sobre el tema duplicado para no modificar en ningún momento el código fuente proporcionado por WordPress. Así pues, lo primero que tenemos que hacer es acceder a virtualbox.org para poder descargar nuestro el software que vamos a utilizar para la virtualización. Entonces es aquí la página web, es virtualbox.org, y ya accedemos pues desde cualquier navegador web y nos entraremos en la página del proyecto. En la página del proyecto pues nos hablan de él, y entre otras cosas tenemos el apartado de Downloads, que es donde vamos a pedir para descargar el VirtualBox. Tenemos dos tipos de descarga que debemos llevar a cabo. Por un lado, el programa en sí, la aplicación en sí, que es la que tenemos aquí, y luego el Extension Pack, que es una extensión sobre el propio VirtualBox que nos va a permitir tener soporte para USBs, y además nos va a evitar tener una serie de problemas durante la ejecución de la máquina virtual. Recordar que en el segundo día de las clases pues todos aquellos que tenían Mac
y trataron de ejecutar la máquina virtual, les falló al inicio. Este error estaba provocado por no tener instalado el extension pack. Entonces, bueno, para curarnos en salud, vamos a instalar las dos cosas, entonces sabemos que sí o sí nos va a funcionar todo correctamente. Lo primero que debemos hacer es descargarnos la versión del VirtualBox que existe disponible para nuestro sistema operativo. Si vamos a instalar VirtualBox en Windows, pues tendríamos que descargar el VirtualBox 4.3.8 para Windows. Si tuviéramos Mac sería un OS X, y si tuviéramos Linux tendríamos que acceder a este enlace y descargarnos la versión de VirtualBox para la distribución y versión de Linux que que utilicemos en nuestro ordenador. Además de eso, bueno, también tenemos que descargarnos el extension pack. En el caso del extension pack solo existe una descarga para todas las plataformas, puesto que es una extensión que se instala desde el propio VirtualBox. Simplemente tenemos que pinchar sobre el enlace para que se inicie la descarga, y en mi caso, yo como estoy trabajando con Linux, voy a acceder a la zona de descargas para Linux, y allí pues escogeré mi distribución. Yo estoy trabajando con Ubuntu, entonces será alguna de las 4 primeras entradas, y dentro de Ubuntu yo estoy con la versión 13.10, por lo tanto yo tendré que descargarme el VirtualBox de aquí. En el caso de Linux tengo para escoger si quiero descargar el VirtualBox para i386 o para MD64. Esto es para las arquitecturas de nuestra CPU. Las CPUs pueden estar creadas siguiendo la arquitectura de 32 bits o la de 64 bits. La tradicional era la de 32 bits y los equipos modernos están todos con 64 bits. Yo sé que tengo un AMD de 64 bits, así que pincho sobre AMD 64 para descargarlo. En el caso de que tuvierais dudas, si vosotros, por ejemplo, tengáis que descargar ya sea el VirtualBox o cualquier otra aplicación y esté disponible para 32 bits y para 64 y no sepáis cuál tenéis que descargar en vuestro caso, la versión de 32 bits siempre va a funcionar, ¿vale? Aquellos CPUs que están... Toda descarga de 32 bits va a funcionar en equipos que funcionan con 64 bits, pero al revés no. O sea, si hacéis la descarga de 64 bits y luego tenéis un equipo de 32, cuando ejecutaréis el instalador ya os daría un error. Bueno, mientras se está descargando el VirtualBox, que es el software, es la aplicación que vamos a utilizar para lanzar nuestra máquina virtual, lo segundo que tenemos que hacer es descargar la máquina virtual en sí. Nosotros tenemos esta máquina virtual preparada con ya todo el software necesario para llevar a buen término nuestra creación de web con WordPress. Tenemos en esta máquina virtual está el sistema operativo instalado y está una serie de aplicaciones y de servicios que vamos a utilizar como comentábamos al principio. Simplemente pues con un navegador web ponemos la URL y empezamos a descargar. Como podemos ver, la descarga es de 2,5 GB, entonces va a tardar mucho tiempo en llevarse a cabo la descarga, así que lo recomendable es que pongáis a descargar el fichero y que os vayáis a tomar un descanso, os vayáis a tomar un café o un rato a la tele mientras la descarga se está llevando a cabo. Una vez esté todo descargado, ya tengamos nuestro VirtualBox descargada y nuestra máquina virtual también descargada junto con nuestro extension pack, deberemos proceder a la instalación del VirtualBox. Para instalar simplemente debemos ir al directorio donde los hemos descargado. Yo pues me lo he descargado en el escritorio y buscar nuestro instalador del VirtualBox. En mi caso, yo como estoy con Linux, mi instalador es este fichero que tenemos aquí, es el VirtualBox 4.3.6 de AMD64 y es .dev porque son los paquetes Debian, que son las aplicaciones si están en Linux con los .dev. En el caso de las distribuciones de Debian, como es Ubuntu, que Ubuntu es una distribución basada en Debian. Si vosotros os hubierais descargado el VirtualBox para Windows, lo que tendríais era un .exe, y para Mac pues la extensión correspondiente para instalar ficheros en Mac, que era DMK o DMG, ahora no me acuerdo exactamente. Para instalarlo simplemente tenéis que hacer doble clic. Si tenéis Windows, ya sabéis, es una aplicación
es un instalador de aplicación normal, doble clic sobre el exe, os pedirá aceptar o denegar el curso de esta instalación, la aceptáis y luego pues una serie de pantallitas que es todo el rato darle al siguiente hasta que llegue a finalizar, que instale correctamente. Para Mac pasa lo mismo, doble clic y se lanzará la instalación, y en el caso de Linux, si la distribución es moderna, también con un simple doble clic ya se procedería a instalar la aplicación. Y si no, bueno, si no fuera así, teniendo en cuenta que ya estás en la situación en la que estás trabajando con Linux, entiendo que no vas a tener ningún problema en instalar el paquete que te corresponda. Una vez se lleve a cabo la instalación, que yo ya tengo el VirtualBox instalado, porque bueno, en el caso de Linux me da varios pasos y tarda bastante en llevarse a cabo la instalación, entonces para ahorrar tiempo ya lo tengo instalado. Pero una vez se os termine la instalación es posible que os pida reiniciar el equipo. Si es así, pues se reinicia el equipo, y una vez estemos otra vez conectados con nuestra sesión de usuario, lanzaríamos el VirtualBox en inicio de todos los programas. Por ejemplo, si estuviéramos en Windows, buscaríamos el VirtualBox o el icono en el escritorio, doble clic y accederíamos al VirtualBox. Una vez accediéramos al VirtualBox, tendremos una ventana como esta. Desde aquí es desde donde vamos a poder crear las distintas máquinas virtuales, ¿vale? Si vamos en el apartado de máquina, podríamos ir a nueva y crearíamos una nueva máquina virtual. En nuestro caso no nos interesa, porque lo que queremos hacer es traernos la que ya tenemos, importar una que ya hemos descargado desde la dirección que dábamos al principio. Entonces, antes de llevar a cabo la importación de nuestra máquina virtual, tenemos que acordarnos de instalar el extension pack. Para instalar el extension pack solo debemos ir al propio directorio donde lo tenemos descargado, buscar el ficherito, que es aquel que va a tener el icono del cubo en verde, y hacer un doble clic. Entonces con el doble clic ya también se instalaría la extensión. Sin embargo, hay otra forma de hacerlo, que ya es, bueno, pues es la ruta más tradicional, más manual, y yo en este caso voy a hacerlo de esa forma para que también veáis cómo sería. Lo que tendría que hacer es ir a archivo, ir a preferencias, y en preferencias hay una serie de opciones, una serie de pestañas. Yo lo que iría es a la pestaña de extensiones. En la pestaña de extensiones vería que me sale que no tengo ningún paquete de extensión instalado. Iría al icono de agregar paquete y simplemente tengo que ir al escritorio para localizar mi extension pack, abrirlo. Me va a dar una información sobre lo que estoy a punto de instalar y me pide que confirme que realmente quiero instalarlo. Digo que sí, que quiero instalarlo. Me aparece ahora pues lo que es la licencia de uso. Voy hasta el final de todo para poder aceptarlo. Aceptamos la licencia. Ahora mismo yo, como estoy en Linux, me pide la contraseña. Si estuvierais en Mac también os la pediría. Vuestra contraseña de usuario, y si estáis en Windows lo más lógico es que os salga esta ventanita típica de la aplicación está intentando hacer modificaciones, está seguro, aceptar, cancelar. Pues aceptaríamos para que la aplicación pudiera instalar la extensión. Una vez tenemos la extensión instalada, nos dice que se ha instalado correctamente, le damos a aceptar y nos aparece la entrada del paquete de extensión que tenemos, que es el extension pack de Oracle VirtualBox, y nos aparece el bise en color verde dentro de activo para decirnos que está correctamente instalado y funcionando. Aceptamos pues y ya tenemos nuestro software de virtualización listo para utilizar. El siguiente paso es simplemente importar nuestra máquina virtual. Eso lo hacemos yendo a archivo, importar servicio virtualizado, tal y como hicimos en el primer día del máster, y pinchamos en la carpetita para buscar en nuestro administrador de archivos donde tenemos la máquina virtual descargada, nuestro .ova. Le damos a abrir, siguiente, y el VirtualBox nos muestra información sobre la máquina virtual que queremos importar. Nos está diciendo que vamos a importar una máquina virtual que se llama Master Dirección Arte, que va a ser con Debian, un tipo de sistema operativo de esta máquina virtual va a ser Debian. Va a poder utilizar una CPU de nuestro equipo, va a poder utilizar 2 GB de memoria RAM de nuestro equipo, va a tener soporte para DVD, para USB, va a tener una tarjeta de sonido, va a tener adaptador de red, o sea, esto significa que nuestra máquina virtual va a estar conectada a internet, y luego también nos va a decir que va a tener disco duro. Nosotros seleccionamos que queremos reinicializar la dirección MAC de todas las tarjetas de red y le damos a importar.
Ahora empieza lo que sería el proceso de importación. Suele durar unos 15 minutos, 20 minutos, media hora, depende un poco del equipo en el que estéis llevando a cabo la importación de la máquina virtual. Y es posible que os dé un error. O sea, si recordáis, muchos de vosotros en la segunda clase del máster, cuando estabais haciendo esta tarea de importar la máquina virtual, cuando llevaba un porcentaje alto del proceso, saltaba un error diciendo que no podía importar la máquina virtual, puesto que ya existía otra máquina virtual con el mismo nombre. A mí, si dejara que todo el proceso de importación llegara hasta el final, en un momento dado, ya cuando estuviera bastante avanzado, me daría ese mismo error, me diría que no puedo importar la máquina virtual porque ya existe. Yo no voy a llegar ahora hasta ese punto, porque si podéis ver, dice que todavía le quedan 10 minutos, va por el 7%, y si tenemos que esperar a que llegue hasta ahí, pues bueno, esto se nos eterniza. Entonces yo lo voy a cancelar, pero lo que os ocurriría sería eso: si ya tenéis la máquina virtual, os daría ese error. Y si no es el caso, pues simplemente llegaría hasta el 100% y luego se cerrarían todas las ventanas y os aparecería la máquina virtual correctamente importada. A mí me va a dar error, y a vosotros os dio error, a muchos de vosotros, en el máster. Sin embargo, aunque os decía que la máquina virtual ya existía, vosotros aquí, como os pasaba igual que a mí ahora mismo, en mi pantalla de VirtualBox, en el listado de máquinas virtuales, que son las que me tendrían que aparecer aquí, yo no tengo ninguna que se llama Master Dirección Arte, ¿vale? Sin embargo, me está diciendo que ya la tengo. Eso es cierto, ¿vale? Eso es así porque yo la tuve en su momento y luego la borré. Pero a la hora de borrarlo no la eliminé, simplemente la quité del listado. Y eso es algo que os ocurrió a muchos cuando eliminasteis el primer día la máquina virtual, que llevasteis en el segundo, intentasteis importarla de nuevo y os decía que ya existía. Si os da ese error, lo que tenéis que hacer es buscar la máquina virtual, porque ya la tenéis en vuestro disco duro. Entonces eso lo vamos a hacer desde máquina, agregar. Ya por defecto, el VirtualBox nos va a abrir lo que es el directorio donde él almacena todas las máquinas virtuales. Así que ya nada más tener el explorador de archivos, nos encontramos con que hay una carpeta que se llama Master Dirección Arte. Si entramos en ella, veremos un fichero Master Dirección Arte.vbox, que es la máquina virtual. Entonces la seleccionamos y le damos a abrir, de forma que ya tenemos nuestra máquina virtual correctamente importada, ¿no? O sea, si no nos ha dado el error, pues llegaría al 100%, se importaría correctamente y nos aparecería esta misma pantalla. Si nos da el error de que la máquina virtual ya existe, es que ya la tenemos, cancelamos el proceso. Y si no lo tenemos aquí en el listado de la máquina virtual, pues lo que tendremos que ir es a la máquina, agregar y buscar la máquina virtual. Bien, para que quede claro, cuando vamos a borrarla, ¿vale? Porque a mí me ocurrió esto, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué os ocurrió a vosotros esto? ¿Vale? Pues cuando fuisteis a borrarla, hicisteis botón derecho, eliminar, y marcasteis solo borrar. No marcasteis eliminar todos los archivos. Si marcamos solo borrar, lo que va a hacer es quitarnos la máquina virtual del listado, pero realmente en el disco duro va a seguir estando. Eso significa que va a seguir ocupando el espacio. Ahora mismo nuestra máquina virtual ocupa 2,5 GB, pero igual esta máquina virtual puede llegar a ocupar 8 GB, 10, 100, 1 tera, eso ya depende de lo que vosotros le vayáis a dar de recursos. Entonces, si en algún momento estáis justos de espacio y tomáis la decisión de eliminar la máquina virtual para recuperar vuestro espacio en disco, si le dais a la opción de solo borrar, no estáis haciendo nada. Tenéis que aseguraros en ese caso de darle a eliminar todos los archivos. Dando a eliminar todos los archivos, se nos elimina la máquina virtual del listado y además se borra todo el contenido del disco duro. Vosotros, igual que yo antes, lo que habéis hecho era darle a solo borrar, ¿vale? Solo borrar, o sea, efectivamente nos desaparecía de la lista, pero la seguimos teniendo porque máquina agregar, pues ya nos la encontramos aquí, ¿vale? Ya lo vuelvo a poner y ya estamos. Ya sea de una forma o de otra, hemos llegado a esta pantalla en la que tenemos nuestra máquina virtual. Ahora mismo solo tenemos que hacer una serie de comprobaciones previas para ejecutar la máquina virtual. No vaya a ser que no tengamos todo correcto y al ejecutarla nos encontramos con algún error. Tenemos que fijarnos en varias cosas. La primera cosa en la que lo tenemos que fijar, que es lo que nos dio problemas en el primer día en la primera clase del máster, es que tengamos habilitado el soporte PI, ¿vale? Entonces, botón derecho, configuración, nos vamos a la zona de sistema. Dentro de sistema nos vamos a procesador
y vemos que en características extendidas esté marcado habilitar byte. Si lo tenemos así sin desmarcar, tenemos que marcar, ¿vale? Es una forma de asegurarnos que el funcionamiento de la máquina virtual sea correcto. Recordar que no lo teníamos marcado en el primer día y a todos os fallaba la máquina virtual. Con esta opción marcada ya no va a fallar. Además de fijarnos en esto, tenemos que darnos cuenta de otra serie de valores. Dentro también del sistema nos vamos a placa base y nos vamos a encontrar la memoria base que nosotros le proporcionamos a la máquina virtual. Esto significa que nuestra máquina virtual va a poder utilizar 2 GB de nuestra memoria RAM, porque yo lo tengo puesto en 2 GB. Eso significa que si nuestra máquina virtual está utilizando 2 GB, nuestro equipo no puede estar utilizando esos 2 GB. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos una memoria RAM total en nuestro equipo de 2 GB o de 3 GB, le estamos dando demasiada memoria RAM a nuestra máquina virtual. ¿Vale? La máquina virtual no deja de ser una ejecución de un programa sobre nuestro sistema operativo. Entonces, tenemos que cerciorarnos que tanto el sistema operativo como la máquina virtual tienen recursos suficientes para que ambas puedan funcionar de forma fluida al mismo tiempo. Así pues, la memoria RAM de la máquina virtual no debe ser nunca superior a la mitad de la memoria RAM disponible. Si nuestro ordenador tiene 4 GB de memoria, podemos dejar en 2 GB de memoria RAM para la máquina virtual. Pero si tuviéramos 2 GB de memoria en nuestro equipo, tendríamos que reducir esta cantidad de 2048 MB, o sea, de 2 GB a 1024, o sea, 1 GB, ¿vale? Porque si no, estaríamos permitiendo en la máquina virtual chupar demasiados recursos y eso significaría que nuestro ordenador tendría menos recursos, pero nuestro sistema operativo tendría menos recursos que utilizar, entonces nuestro sistema operativo funcionaría mucho peor. Y si nuestro sistema operativo funciona mucho peor, nuestra máquina virtual sí o sí también va a ir peor, ¿vale? Yo lo voy a dejar igual en 2048, que es como lo tenía, puesto que yo tengo memoria RAM suficiente como para darle 2 GB a la máquina virtual. Como guía tenemos esta barra visual con colores que nos informa que cualquier valor de memoria RAM que esté dentro de la zona verde es buena. Esto variará según vuestro ordenador, según la capacidad de RAM que tenga, pues aparecerá aquí pues una cifra mayor, aquí me sale pues 6 GB porque son los que yo tengo, pero si vosotros tenéis 4, pues aquí saldría los 4 GB. Entonces, cualquier valor dentro del verde está bien. Luego a partir del naranja estáis empezando a forzar un poco la máquina y en la zona roja pues igual la máquina virtual no es capaz de iniciarse o vuestro equipo llegado a un momento dado se reiniciará, ¿vale? Entonces debéis evitar poner un valor dentro de la zona roja. Y aunque en la zona verde veáis que ponga un mínimo de 4 MB, nunca utilicéis menos de 512 MB para la máquina virtual, ¿vale? Esto no dejamos de tener, nuestra máquina virtual no deja de ser un sistema operativo, o sea, un ordenador con un espacio en disco, con una memoria RAM, con un sistema operativo instalado y con una serie de programas que vamos a utilizar. Nosotros vamos a trabajar con la máquina virtual. Si le damos muy poca memoria RAM, nuestra máquina virtual va a ir extremadamente lenta. Entonces, como mínimo deberíamos asignarle 512 MB de RAM y lo recomendable es asignarle como mínimo 1 GB, y si podéis dejar los dos como está por defecto, mejor que mejor. Si tenéis que meterle 512 porque vuestro equipo tiene 1 GB de memoria RAM, yo me plantearía seriamente ver si tengo algún otro equipo disponible con mejores recursos, con mayor memoria RAM, porque realmente la velocidad de trabajo se va a ver seriamente afectada, ¿vale? Entonces pues os va a ir mucho más fluido cuanto más memoria RAM le podáis dar, evidentemente. También en la pestaña de procesador, además de lo del habilitar PAE, podemos escoger las CPUs que va a poder utilizar, ¿vale? Los ordenadores viejos solo tenían una CPU, los equipos de última generación pues ya suelen tener 4 CPUs. Yo a priori tengo también más de una CPU y yo escojo que mi máquina virtual va a poder utilizar una de ellas, ¿vale? Así una CPU la va a poder usar mi máquina virtual y el resto de CPUs va a quedar para mi equipo, para mi ordenador, para mi sistema operativo nativo. Y también le digo que el límite de ejecución sea del 100%, o sea, el procesador que yo le asigno a la máquina virtual va a poder utilizarlo en su totalidad, al 100%.
Esto lo hago porque tengo más de un núcleo, tengo más de una CPU en mi equipo. Si estáis intentando hacer funcionar la máquina virtual sobre un ordenador que solo tiene una CPU, vosotros evidentemente tendréis que poner en procesador que queréis darle una CPU, pero en el campo de límite de ejecución no podéis dejarlo al 100%, porque entonces estáis permitiendo a la máquina virtual que coja todos los recursos de la CPU que pueda. Y no es eso, porque nosotros necesitáis que que vuestro equipo, que vuestro sistema operativo tenga acceso a la ejecución de CPU. Entonces, pues este valor debería reducirse pues aproximadamente al 50% para dejar que la mitad de la CPU la utilice vuestro equipo y la otra mitad lo utilice la máquina virtual. Y por lo demás, bueno, hay otras opciones y otra serie de características que se podrían modificar, pero para nuestro caso de estudio, para lo que vamos a hacer, que es crear un sitio web con WordPress y editar un poco, pues no necesitamos ir más allá, ¿vale? No tenemos por qué andar a modificar nada de los campos de aceleración, tampoco tenemos por qué andar a aumentar la memoria de vídeo, porque total, no vamos a utilizar ningún programa gráfico, ni vamos a andar a crear, ni vamos a andar a jugar con nuestra máquina virtual, sino que vamos a utilizar pues programas normales que con 64 megas de memoria de vídeo van más que sobrados. Pero bueno, luego también pues, tendríamos más información, como pues, el almacenamiento, donde podríamos escoger nuestro lector de DVD cómo se va a comportar, si lo que va a hacer es que el lector del DVD de nuestra máquina virtual va a ser, si seleccionamos aquí, pues va a ser la unidad de DVD de nuestro equipo, o sea, cualquier CD que colocáramos en nuestro lector de DVD se reproduciría en nuestra máquina virtual como un CD, o si por el contrario lo que queremos es que la unidad de CD o DVD de nuestra máquina virtual lo que sea es un fichero ISO que tenemos en nuestro equipo guardado, ¿vale? Esto es muy útil para las instalaciones. Cuando vosotros vayáis a crear una máquina virtual por primera vez, es bastante habitual, por ejemplo, si vais a instalar un Linux, que os descarguéis de internet la imagen del CD, lo que es un fichero .iso, que luego los ficheros .iso con un programa de grabación de CD se graban en un DVD o un CD, en un Blu-ray, eso ya según el tamaño de la ISO. Pero como vosotros descargáis esta distribución simplemente para instalar una máquina virtual, no queréis grabarlo en un CD. Entonces, en ese caso lo que se hace es dejar el fichero .iso guardado en vuestro equipo y seleccionando la opción de seleccionar un archivo de disco virtual de CD-DVD, se abre aquí un explorador de archivos y buscaríais el fichero .iso que utilizaría como lector de DVD. Cuando se iniciara la máquina virtual, lo que haría sería ir a ese fichero .iso y ejecutarlo como si fuera un CD. También está el tema del audio, para habilitar el audio, la red, que es para poder tener conexión a internet dentro de nuestra máquina virtual, los puertos serie sí se fueran a utilizar, que ya están pues prácticamente en desuso. Luego los USB, esto nos va a permitir desde esta opción ir agregando los distintos USBs que tengamos utilizados. O sea, aquí si yo meto un pendrive en mi equipo, que ahora mismo no tengo ninguno metido, si yo meto un pendrive voy a poder decir desde esta opción que quiero que ese pendrive esté disponible para la máquina virtual cuando se arranque, y carpetas compartidas, que es para lo mismo, es para escoger una carpeta de mi equipo que se pueda acceder tanto desde la máquina virtual como desde mi propio equipo. Bueno, yo tal y como está la máquina virtual está perfecta, no necesito hacer nada más, entonces ya solo tengo que darle a iniciar. Ahora ya puedo iniciarla porque ya tiene los recursos adecuados para una correcta ejecución sin que se vea afectado a mi equipo en exceso, y tengo también el soporte PI habilitado, por lo que mi máquina virtual debería funcionar correctamente. Simplemente me queda darle a seleccionarla y el botoncito de iniciar. Con esto arranca nuestro ordenador, es como si le diéramos al botón del power. Primero nos está dando una serie de avisos. Este aviso se basa, bueno, este aviso lo que nos indica es que la máquina virtual se va a ejecutar a pantalla completa y que puedo entrar y salir del modo pantalla completa pulsando la tecla Host más F. La tecla Host más F, Host es la tecla de anfitrión, que en el caso de los PCs es el control derecho. En el caso de Mac pues os dirá cuál es. Aquí os está diciendo, note que la tecla de anfitrión está actualmente definido como control derecho. En los equipos, en los PCs tenemos el teclado, y el teclado tiene dos teclas control, una a nuestra izquierda, otra a nuestra derecha. Nos está diciendo que es la tecla control que está a nuestra derecha. Entonces bueno, yo le voy a dar a cambiar y aquí empieza a arrancar nuestro equipo. Esto es como si le fuéramos dando al power en nuestro ordenador. Bueno, aquí está, pues iniciándose, empieza pues a cargarse nuestro sistema operativo, empieza a cargar nuestro Linux, nuestro Debian. Nos van a salir una serie de ventanitas que tenemos que cerrar, no, ¿vale? Son avisos, advertencias, las tenemos y las cerramos.
Y bueno, pues simplemente tenemos que esperar a que inicie. Cuando acabe de cargar todo el sistema operativo, lo que se nos abrirá será la ventana de login, donde tendremos que conectarnos como un usuario. En la máquina virtual tenemos dos usuarios creados, uno es el usuario FTP y el otro es el usuario de dirección arte. Nosotros vamos a conectarnos al sistema, vamos a iniciar la sesión siempre con el usuario dirección arte. Usuario FTP es una cuenta de usuario que está creada para que nosotros utilicemos en el momento en que queramos subir por FTP nuestra web. ¿Vale? Cuando utilicemos el FileZilla en la instalación de WordPress, nos conectaremos por FTP con el FileZilla utilizando el nombre de usuario, usuario FTP y dirección localhost. Entonces yo le doy a dirección arte y aquí tengo que escribir la contraseña, que la contraseña es dirección arte, toda en minúsculas. ¿Vale? Recordar que en Linux la mayúscula y la minúscula son dos caracteres diferentes. Esto tenéis que tenerlo muy presente siempre, porque los ficheros que se llamen igual pero tengan distinto algún carácter, o sea, por ejemplo, hola todo en minúsculas no es lo mismo que hola con la H en mayúscula. Entonces, si tú tienes un fichero que se llama hola todo en minúsculas, intentas abrirlo como hola con la H mayúscula, no va a existir, os va a decir que ese archivo no existe, ¿vale? Porque realmente no lo encuentra, porque efectivamente la H minúscula no es lo mismo que la H mayúscula, ¿vale? En Windows es lo mismo, mayúsculas y minúsculas, da igual, no las diferencia, y entonces es muy común cuando se está desarrollando para web y se está utilizando Windows, es muy común cometer el error de empezar a guardar los archivos sin fijarnos en la mayúscula o las minúsculas, si la tiene o no la tiene, y luego creamos enlaces en el HTML, creamos enlaces HTML llamando estos ficheros, tampoco si nos fijamos con las mayúsculas y las minúsculas, porque funciona igual en Windows, y luego cuando llega el momento de subirlo a nuestro servidor web, a nuestro alojamiento, que está funcionando bajo un Linux, pues lo subimos correctamente, vamos a nuestro navegador, empezamos a pinchar los enlaces y esto nos empieza a fallar, nos empieza a dar errores de página no encontrada, porque estáis intentando acceder a ficheros que realmente no existen, porque no habéis tenido en cuenta que la mayúscula y la minúscula son dos caracteres diferentes. Bueno, mientras tanto ya se ha iniciado nuestra sesión en Debian, ya estamos dentro de nuestra máquina virtual conectados como dirección arte. Y aquí tenemos pues lo que es un sistema operativo normal, como puede ser un Windows y con el que vamos a trabajar. Un poco para que os sirva de referencia, para que tengáis un poco la analogía y os deis un poco cuenta de forma más sencilla dónde están las cosas, vamos a hacer un poco de analogía con Windows, ¿de acuerdo? O sea, Linux es muy sencillo de utilizar, a día de hoy ya se utiliza prácticamente como si fuera Windows, no hay grandes diferencias en el sentido de que es todo muy gráfico, es todo muy con interfaz de usuario, ya la consola se utiliza cada vez menos. Lo que ocurre es que la nomenclatura es distinta. Por ejemplo, en Windows tenemos el menú de inicio. Aquí, como veis, no hay ningún menú de inicio. Lo que tenemos son arriba a la izquierda una cosa que nos pone aplicaciones y otra lugares. El menú de inicio sería nuestras aplicaciones. Si pinchamos en aplicaciones, se nos muestra una serie de entradas. Nosotros cuando en el menú de inicio de Windows pinchamos en inicio, tenemos luego un enlace de todos los programas y allí dentro nos aparece pues por carpetitas de cada uno de los programas que tenemos instalados y accesos directos ya a ellos. En el caso de Linux lo que ocurre es que nos despliega una serie de categorías principales y en su interior es donde están las aplicaciones. O sea, aquí tenemos aplicaciones, accesorios y aquí ya sí tenemos nuestros programas, los programas que están categorizados como accesorios. Entre otros tenemos pues un programa para hacer capturas de pantalla, la típica calculadora y el editor de texto Gedit, que esto sería como nuestro bloc de notas en Windows. De todo lo que tenemos aquí nos interesa, bueno, primero simplemente a modo de curiosidad, que en gráficos tenemos el programa de manipulación de imágenes, esto es el GIMP, y el GIMP es pues una versión, bueno, no es que sea una versión, el GIMP es el programa que se utiliza en Linux para retoque fotográfico. Hay gente que diseña web utilizando el GIMP, es un poco lo que sería el Photoshop para Windows, o sea, el Photoshop en Windows, pues su correspondiente programa en Linux sería el GIMP, pero salvando muchísimo la distancia. O sea, podemos decir que el GIMP es una versión, es un hermano muy pequeño del Photoshop, ¿vale? Pero bueno, cubre esa necesidad y sirve para hacer ciertas cosas que también se hacen con el Photoshop.
Luego en internet lo que vamos a tener, que vamos a utilizar mucho, es nuestro FileZilla, que es el cliente de FTP, Google Chrome, que es el navegador web con el que vamos a trabajar. Trabajamos con Google Chrome porque es uno de los que tienen el mejor soporte HTML5. Y luego fuera ya de internet, del grupo de internet, tenemos otro grupo que es, bueno, oficina, que es donde tenemos el LibreOffice, que es nuestra suite ofimática, ¿vale? En vez de Word, en vez de Microsoft Office, tenemos LibreOffice, que es un fork, que es una modificación de OpenOffice, que bueno, OpenOffice es utilizado por, si no recuerdo mal, está siendo utilizado en los Mac, y en Linux se utilizaba también mucho el OpenOffice, hasta que, si no me falla la memoria, OpenOffice fue comprado por Oracle y hubo un grupo de desarrolladores de OpenOffice que decidieron ir por libre, continuar con el desarrollo de esta suite ofimática y le llamaron LibreOffice, que es bueno, pues lo que se está utilizando actualmente en las distribuciones de Linux. Luego tenemos ya por último la zona de programación, donde tenemos NetBeans y PHPMyAdmin. El PHPMyAdmin ya lo conocemos porque lo utilizamos en las clases para crear la base de datos. Esto no es más que una aplicación web, una forma de acceder y de gestionar nuestras bases de datos MySQL desde un navegador web. Y luego tenemos NetBeans, que es un IDE, es un entorno de desarrollo, que lo tenemos aquí instalado porque lo vamos a utilizar cuando en el último día clonemos el tema de WordPress y querramos editar un poco el código del tema que clonemos para poder cambiar un poco la apariencia y la distribución de los elementos. En ese caso, en ese momento, será cuando utilicemos el NetBeans. Y ya con esto tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar, ¿vale? Ya hemos instalado nuestra máquina virtual, ya hemos sido capaces de acceder a Linux, ya sabemos un poco dónde están las aplicaciones. También, cierto es, nos queda ver lo de lugares. Nosotros, si desplegamos lugares, tenemos carpeta personal, escritorio, documentos, equipo. Bueno, carpeta personal sería como mis documentos en Windows, y equipo sería como mi PC. Entonces, si pinchamos en equipo, se abriría lo que en Windows es mi PC y nos muestra pues que tenemos una unidad de DVD y tenemos un disco duro de sistema de archivos. Esto es nuestro C2 puntos, ¿vale? En Windows tenéis C2 puntos, aquí tenéis esto que se llama sistema de archivos, que si entráis veréis que en vez de C2 puntos, aquí arriba tiene una barra, la barra del 7, ¿vale? Pues esto es directorio raíz, esto es lo que en Windows sería C2 puntos, por así decirlo. Y aquí dentro pues ya están todos los directorios de nuestro equipo, pues donde podemos navegar, podemos ir a Home, que sería como el directorio de users en Windows, dirección arte, que ya es pues mi cuenta de usuario, mi nombre de usuario con la que inicié la sesión, y aquí pues mi información personal, mis documentos, donde puedo acceder a mis descargas, a los documentos que yo tenga, a los elementos personalizados de mi escritorio, a mis fotos, la música y todas estas cosas que suele estar asociado a la carpeta personal de una sesión de usuario, bueno, de una cuenta de usuario, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es también lo de lugares, que es lo que nos quedaba, y ya está pues todo listo. Solo nos queda apagar la máquina virtual. Para apagar la máquina virtual lo que tenemos que hacer es apagar nuestro ordenador, hacer que apagamos el ordenador, ¿vale? Porque esto es un equipo, tenemos que apagarlo. ¿Cómo apagamos el ordenador normalmente? Pues cerrando la sesión, dando inicio a apagar, ¿no? Pues en este caso, en el caso de Debian, lo que tenemos que hacer es ir a la zona superior derecha, donde sale el nombre de nuestro usuario, pinchamos en él y se nos despliega una serie de posibilidades, entre las que tenemos salir, que lo que haría es cerrar la sesión de usuario y volvernos a esa pantalla donde escogíamos cómo nos queríamos conectar, si como usuario FTP o como dirección arte, o la opción de apagar, que es la que escogemos, puesto que esta es la que apaga el equipo. Nos dice si realmente queremos hacerlo, decimos que sí queremos apagarlo, y ya empieza a cerrarse nuestra sesión y empieza a apagarse nuestro ordenador. Una vez termine de apagarse, pues lo que ocurrirá es que la ventana de la máquina virtual se cerrará y volveremos a estar en esta ventana del VirtualBox, en donde nos sale todo el listado de máquinas virtuales. Bien, ahí estamos. Ya en este punto solo nos queda una cosa por hacer, y es exportar la máquina virtual. Ya hemos visto cómo importarla, ¿vale? Ya hemos visto cómo se puede coger y descargar nuestro .ova y luego importarla para poder empezar a trabajar con nuestra máquina virtual. Sin embargo, otra cosa muy interesante es poder hacer copias de seguridad de nuestra máquina virtual. Vosotros pensad que la máquina virtual que os descargáis no tiene absolutamente nada más allá del software necesario. Vosotros pensar que igual instaláis WordPress, empecéis a trabajar con él y ocurre cualquier cosa y se os estropea la máquina virtual, o simplemente está todo
tan mal que preferís hacer borrón y cuenta nueva y quiero empezar de cero otra vez, quiero olvidarme de esto o quiero volver al punto anterior en el que lo tenía todo bien hecho. Si queremos hacer eso, lo único que tenemos que hacer es eliminar la máquina virtual desde botón derecho borrar, botón derecho eliminar y eliminar todos los archivos, no en la opción solo borrar, tenemos que darle a eliminar todos los archivos. Bueno, pues haciendo eso, eliminaríamos la máquina virtual y tendríamos que importarla de nuevo para volver a trabajar ya con la máquina virtual otra vez bien, otra vez en buen estado. Si no hemos hecho ninguna copia de seguridad, vamos a tener que empezar de nuevo con la única copia que tenemos de la máquina virtual, que es la del estado inicial, que es la que no tiene absolutamente nada descargado, ni siquiera el WordPress está descargado. Entonces eso para nosotros puede ser un dolor si ya estamos, por ejemplo, con el proyecto muy avanzado. Dices, si ya volver a empezar de cero, pues es una lata. Para evitar eso, debemos hacer copias de seguridad de forma habitual. ¿Yo qué haría? Por ejemplo, después de instalar mi primer WordPress, haría una copia de seguridad. Después de haber estado cacharreando con los plugins y tener claro qué plugin quiero usar aquí o no, me cargaría mi máquina virtual e importaría la máquina virtual en la que que tengo con el WordPress recién instalado, y en esa pues ya metería los plugins que ya tengo escogidos del tirón. Entonces ya con mi instalación de WordPress limpia y con los plugins exactamente los que yo necesito instalados, me haría otra copia de seguridad, ¿vale? Volvería a exportar la máquina virtual y guardaría y tendría guardada la máquina virtual en su estado inicial, la máquina virtual con el WordPress recién instalado y la máquina virtual con el WordPress y mis plugins instalados, y así sucesivamente. Eso me permitirá que si en algún momento quiero volver para atrás, escoger en qué punto del desarrollo quiero volver para atrás, ¿vale? Si no, tendríais que empezar de cero o empezar desde un punto muy atrás en función al punto en el que ya os encontrabais. Para hacer la exportación, simplemente tenemos que ir a archivo y en vez de importar servicio, exportarlo. Nos dice qué máquina virtual queremos exportar, damos a siguiente porque es la que queremos exportar y aquí podemos escoger dónde queremos guardarla, ¿sabes? Si pinchamos en la carpetita, podemos ir al escritorio y crear una carpeta, por ejemplo, backups, entrar en ella y decir que quiero guardarla, por ejemplo, como master dirección arte inicial. Y ya veis cómo la ruta del archivo es la que yo le he indicado. No toco nada de lo que hay aquí, le doy a siguiente, me pide nuevamente la confirmación de lo que voy a hacer, le digo que efectivamente quiero exportarlo y se iniciaría el proceso de exportación. Este proceso de exportación, al igual que el de importación, tarda bastante tiempo. Podemos estar 20 minutos tranquilamente esperando a que se lleve a cabo la exportación. ¿Vale? Cierto es que tenemos ahí un tiempo restante que nos dice cuánto falta, pero el tiempo restante es meramente informativo. O sea, veis que ahora mismo me está diciendo que cada vez tarda más. ¿Vale? Me dice, pues mira, va aumentando de 21, 22, 23 minutos y así sucesivamente. Llegará un momento dado en que de repente pegará un bajón y me dirá que de 20 minutos me quedan 10. O sea, eso ya no es algo en lo que nos debamos fiar en exceso, ¿vale? Una media hora nos puede tardar, eso sí. Entonces, pues también el proceso de exportación es un proceso largo en el que es mejor dejar el equipo trabajando en la exportación y marcharnos a descansar o hacer cualquier tarea que tengamos pendientes. Yo le voy a dar a cancelar porque, bueno, como va a tardar bastante, pues tampoco hace falta esperar. Una vez llega al 100%, se cerrarán las ventanitas y ya tendremos nuestra máquina virtual exportada y podremos seguir trabajando tranquilamente y con la seguridad de que tenemos una copia actualizada realizada. Y ya con esto hemos visto todo lo relacionado con las máquinas virtuales. En el siguiente vídeo se recordará la instalación de WordPress y en el último se recordará la instalación de un plugin. Si tenéis cualquier duda o surge cualquier problema que este vídeo no ha solucionado, o sea, si vosotros tenéis un problema, veis el vídeo y os dais cuenta de que en el vídeo no está la solución o la forma en la que se hace no os vale porque a vosotros os da cualquier tipo de error o cualquier historia y no encontráis cómo arreglarlo, me podéis mandar un correo electrónico que yo gustosamente os ayudaré en lo que pueda, ¿vale? Y bueno, pues solo deciros, animaros a que veáis el resto de vídeos, a que trabajéis en vuestra casa con vuestro proyecto para que en el último día ya
vengáis con el proceso de instalación de plugins y de WordPress y de cómo funciona el marketing virtual perfectamente interiorizado, porque en nuestro último día, como bien sabéis, lo que vamos a hacer es trabajar con la personalización del WordPress, ¿vale? Vamos a tener nuestro WordPress, vamos a duplicar el tema de WordPress y vamos a ver un poco cómo es la estructura de un tema, de qué fichero se compone, cómo coge sentido todo lo que hemos visto en HTML